¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Allá por el año 1963, en marzo, los niños de aquel entonces esperábamos apostados en el Paseo Colón con una banderita en las manos la visita de el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien visitó en esa ocasión el país para realizar la conferencia de presidentes centroamericanos con el señor Kennedy. Notábamos en nuestras camisas blancas que había como una basurilla y no todos extrañados de qué es lo que ocurría. Bueno, fue ni más ni menos que el inicio de la ceniza que expulsaba el volcán Irazú y que duró mucho tiempo, unos 2 años aproximadamente. Hoy contamos con la grata compañía del doctor Guillermo Alvarado Induni. Él es vulcanólogo, geólogo, profesional de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Costarricense de Electricidad, de la Academia Nacional de Ciencias, de los Parques Nacionales, en fin, tiene una amplia trayectoria el doctor Guillermo Alvarado en el campo de la geología y del estudio de los volcanes. Don Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer. La idea es compartir justamente estas páginas que conversábamos antes de empezar el programa, que están acá en los empastados, pero adquieren vida cuando las volvemos a ver, sobre aquella emergencia del volcán Irazú. Antes me interesa mucho que conversemos y que no se me vaya el hilo de la emergencia propiamente. ¿Cómo nació su vocación por esto de los volcanes y por la geología? Sí, es algo que es difícil. Lo que puedo decir sin ninguna duda es que ya desde muy niño, hablo quizás desde los 5 años, 6 años, me interesaba mucho las ciencias naturales. O sea, tenía una clara tendencia hacia las ciencias naturales. Dibujaba dinosaurios. Tengo los dibujos todavía en los cuadernos de 4º grado de los dinosaurios y de las rocas y minerales en ese entonces. Mi papá lo veían como un hobby, y efectivamente en ese entonces era un hobby, pero ese hobby se volvió profesión, ¿no? Bueno, qué maravilla, la mejor manera de desarrollar una vocación. Y también tengo los dibujos de dinosaurios con volcanes haciendo erupción. Mi primera visita al volcán Irazú fue siendo un niño, acababa de ocurrir lo del desastre del reventado de Taras, y mis papás me llevaron no sé qué tanto tiempo después, pero tengo unas fotografías yo jugando con unos barquitos en las charcas que había quedado ahí, y en el volcán Irazú mi primera impresión fue bastante impresionante, ver todo cubierto de cenizas. Y bueno, ahí fue naciendo, y se mantuvo. Lo que pasó a ser un hobby, después pasó a ser preocupantemente una profesión, porque ahí no se sabía si me iba a ir bien o no, ¿no? Pero bueno. Evidentemente le ha ido bien, don Guillermo. No me quejo. Sin duda. Y nos ha ido bien al país. Exacto. Por contar con científicos de su categoría, de su ética y de su vocación. Nos tomó por sorpresa esa ceniza que cayó justo el día de la visita del presidente Kennedy, o por ahí, en el sentido de que nadie se explicaba qué es lo que ocurría. Sí, no. En realidad, el volcán Irazú en el siglo XX, ya desde 1917, había tenido actividades. Tuvo actividad en 1917, 1921, 1933, 1939, 1940. O sea, tuvo erupciones, pero eran erupciones de poca magnitud, pequeñas. Y esta erupción en particular, la gente la recuerda, como usted muy bien lo dijo, porque vino el presidente Kennedy, que fue claramente una noticia. Un acontecimiento internacional, ¿no? Internacional, mundial. Entonces, la gente lo recuerda cuando estaban esperando, y como usted lo dice, todo el mundo lo habla de la ceniza, pero en realidad el volcán ya había empezado las erupciones en enero de ese año. Solo que eran mucho más pequeñas, y la gente dijo, bueno, va a ser algo pasajero. Incluso ahora que estamos acá en la hemeroteca, vine a consultar los periódicos, porque hay unas dudas de si el volcán tuvo manifestaciones desde agosto del año 62, con fumarolas y todo. La duda que me quedó es si hubo erupciones pequeñitas o no.
Y claro, entonces justamente por eso vine en algún momento a consultar los periódicos y todo. Pero no hay ninguna duda que en el enero del 63 el volcán entra en actividad, pero la gente lo recuerda mucho en marzo totalmente. por ese evento. Claro, porque, bueno, yo era uno de esos niños y ahora tengo el pelo blanco por otras razones, Yo pero por la lluvia ácida. exacto, pues tenemos el pelo blanco no por la ceniza, pero sí fue una gran sorpresa. A la luz de la historia, doctor, eh, ¿cómo juzga usted las primeras acciones que se tomaron ya ante la emergencia que se manifestó ya violentamente, por lo menos durante 2 años, creo recordar? Es muy interesante, ese fue un evento, bueno, fue la primera emergencia nacional por causa volcánica, entonces eso fue también muy interesante en ese sentido. No había experiencias de los geólogos ni de los ingenieros para tratar una emergencia de ese tipo a nivel nacional, sin embargo la afrontó de manera increíble, ¿no? Hubo una, se unieron los ingenieros del ICE con geólogos de los pocos geólogos que habían en ese momento y formaron un grupo que fue comandado, como usted muy bien lo sabe, por don Jorge Manuel Dengo, que se le denominó de manera inoficial como el ministro del volcán, ¿no? Así es, poéticamente y Y merecidamente. merecidamente, pero en realidad se comportaba como un ministro, porque era la persona que dirigía todas las situaciones. Y lo dijeron bastante bien en ese sentido. A partir de ese evento fue que después nació Defensa Civil y Defensa Civil la Comisión Nacional de Emergencias. A partir de ese evento nació la parte de hidrología del ICE, que después funcionó mucho para todo lo que es la canalización de las aguas, de los ríos, entender mejor los procesos. Los documentos que salieron de ahí son extremadamente valiosos hoy día, siguen siendo documentos de consulta obligatoria en ese sentido, y la mayoría generado por nacionales, y de una manera muy profesional, muy científica. Qué interesante. Vale recordar que el presidente de la República era don Francisco José Orlich, el presidente de 1962-66, y justamente con don Jorge Manuel Dengo a la cabeza de las operaciones, perdón, como ministro del Volcán. El manto de ceniza era impresionante, lo podemos ver en las fotografías de las páginas vivas, y llegaba incluso, cubría gran parte del Valle Central. Así es. Llegó incluso, me parece que hasta por ahí a Punta Arenas, más o Llegó a menos. Punta Arenas, llegó a Limón, incluso llegó a Nicaragua. Las cenizas, claro, cuando hablamos que llegó fue que ensuciaba un poco Asociado un poco, claro, los manteles y eso, pero llegó hasta claro. Nicoya y Punta Arenas sin ninguna duda. Pero las faldas del volcán sí quedaron cubiertas Totalmente, totalmente. totalmente destruidas en 100 kilómetros cuadrados, totalmente destruidos, toda la ganadería, la agricultura, todo eso. Más de, más de 300 kilómetros fueron afectados. Más del 50% de la población sufrió los efectos de la ceniza, que yo lo llegué a comparar con la pandemia, porque en la pandemia también se afectó más del 50% de la población. La Claro, economía nacional fue afectada severamente, dependíamos del café. Y así ahí cuando es, el café y la agricultura son afectados, se vino la economía abajo. Por eso yo lo comparaba mucho con la pandemia, ¿no? claro, Porque fue un evento que afectó a todo el país. por supuesto. Y todos los agricultores, los ganaderos, todas estas personas de Pacayas, de Tierra Blanca, de todos esos pueblos bellísimos que eran como un portal, cubiertos totalmente de ceniza e imposibilitados para casi que para vivir. Exacto, exacto. El ganado tuvo problemas, obviamente, mucho ganado tuvo que ser sacrificado. Entonces, en realidad, hubo una transformación económica fuerte porque la erupción se mantuvo, como usted muy bien dijo, más de 2 años. Y entonces el país se preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto, no? También resulta muy anecdótico y he estado consultando en los libros, yo lo he incluido, pero sobre la manera cómo apagar el volcán. Entonces habían un montón porque en ese entonces no había experiencia ni a nivel nacional, pero tampoco internacional. No crea que a nivel internacional la gente conocía muy bien cómo funcionaban los volcanes.
Caramba, qué Entonces, interesante. bueno, hay toda una serie de leyendas que yo pensé que eran leyendas al inicio y resulta que son verdades. Hubo gente que dijo llevar agua hasta el volcán, A tratar construir de tuberías apagarlo. para tratar de apagarlo, construir Sí, sombrillas gigantes para que la ceniza quedara ahí, hacer un túnel para que la energía saliera por otro lado. Hace poco me encontré de un químico también que dijo que le ingresaron un producto químico para enfriarlo. de Y hasta una veras. bomba atómica se habló. Sukias que se llevaron arriba. O sea, Qué de todo lo ha habido interesante. por haber. Y encontré documentos, incluso de un pozo petrolífero que una compañía de Texas, y tengo la carta original, donde la compañía de Texas propone al gobierno hacer un pozo para aliviar la energía. Y yo pensé al principio que eran leyendas, que la gente contaba, pero no. Sí, Parece que sí. la mayoría fueron ciertas. Estamos con el doctor Guillermo Alvarado Induni en Páginas Vivas conversando sobre las erupciones del volcán Irazú y vamos a hacer una pausa y vamos a recomenzar, don Guillermo, con la tragedia del río Reventado, que indudablemente tiene una estrecha relación. Pero vamos a la pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Antes de hablar de la consecuencia o una de las consecuencias de las erupciones que empiezan en el 63, por lo menos a manifestarse claramente, con la tragedia del río Reventado, observábamos en estas fotografías de la prensa que la gente iba a ver las erupciones y casi que llegaban a la par del cráter. Hay una foto asombrosa de eso. Qué interesante. Ahora sería impensable. Exactamente, exactamente. Era normal, las personas tenían varios puntos en función de su grado de cuánto riesgo querían tomar, ¿no? Algunos se quedaban más o menos donde hoy día está el parqueo del Parque Nacional Del Irazú. Irazú. Otros llegaban hasta el propio borde del cráter donde había una cafetería antes y la cafetería fue destruida durante la erupción del volcán, que todavía quedan restos. Hay unos restos ahí Hay unas bases, sí, hay como unas de bases ahí piedra, todavía sí. montado en esas piedras. Esa gente llegaba hasta ese propio borde y más bien prácticamente no pasó nada. Sí murieron dos personas que fueron las rocas que caían del volcán. Los golpearon. Los golpearon y los mataron. Aproximadamente 50 personas salieron heridas en esa causa. Y previamente ya había habido también un accidente con dos muchachas también que había pasado. Más bien no pasó nada, porque la Claro. gente llega hasta el propio borde. Hoy día obviamente sería totalmente prohibido eso. Sí, por supuesto. Aunque hay mucha gente que lo está haciendo de manera ilegal, con el volcán Rincón de la Vieja, Sí, por e ejemplo. irresponsable. Irresponsablemente porque si se ocurre algo, si el volcán hace una erupción, obviamente la probabilidad de salir vivo va a ser muy baja, ¿no? Claro. Justamente en 1964 se produce la tragedia del río Reventado, cuando el río Reventado lo veíamos que era un pequeño río, digamos, cuando por las partes, la zona de Taras de Cartago, y el río Reventado arrasó con la comunidad de Taras y causó indudablemente muerte y destrucción que se recuerda todavía con una evocación dramática. ¿Qué pasó? ¿Por qué se generó la emergencia del Reventado íntimamente relacionada o producto del volcán Irazú? Sí, efectivamente, en esa noche, que fue la noche del 9 de diciembre del año 63, hubo una tormenta más allá fuera de lo normal. O sea, comenzó a llover mucho, comenzó a llover mucho. Algunas personas, incluso incluyendo el cuerpo de bomberos, generaron una alerta de que probablemente podía bajar algo porque ellos tenían memoria de hechos que habían ocurrido previos, tanto en ese año, pero eran mucho más pequeños,
como en muchos años anteriores, donde había habido estas grandes correntadas de barro, rocas y cabezadas de agua, como dice la gente, ¿no? Que habían destruido incluso parte de Cartago a inicios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX. Entonces había gente que todavía tenía esa memoria. Entonces dieron una alerta y en realidad el número de personas muertas fue alrededor de 20. El número oficial no se conoce, pero el número que manejamos es de 20, que es casi seguro que fueron. Y no murieron más porque justamente mucha gente evacuó a tiempo, ¿no? Ahí también se actuó con celeridad y con oportunismo, ¿verdad? O sea, oportunamente. Es muy interesante para no haber habido, digamos, no haber habido una organización como hoy día la tenemos, que más bien en realidad el número de muertes fue bajísimo, porque simplemente la gente escuchó a la naturaleza. Es que tenemos que recordar además, tal vez suena como obvio, pero que no había teléfonos celulares ni pocos teléfonos en las casas, y las posibilidades de comunicación desde la cima del volcán al resto de la población eran difíciles. Los bomberos salieron llamando la atención, con las sirenas, todo para alertar a la gente. O sea, sí tomaron la iniciativa y eso ayudó mucho a que la tragedia fuera menor, ¿no? Sin duda con la participación de héroes, la mayoría de ellos anónimos. Exactamente, exactamente. Mucho, mucho hubo, digamos. Cuando uno consulta los periódicos, uno se da cuenta de las personas que salvaron, ayudaron, incluso la ayuda que llegó desde San José para la gente en Cartago, gente de lo que es Entre Ríos, también ayudaron, colaboraron mucho a acoger a esas personas que quedaron sin casas, porque alrededor de unas 300 casas fueron destruidas. Entonces, hay mucha solidaridad que hubo en ese momento. Qué interesante, don Guillermo, de verdad, cómo agradecemos su presencia para comentar estos aspectos. Posterior a la emergencia, cuando vuelve la vida normal, se hablaba, o me pareció haber leído yo en oportunidades, de que la tierra se había fertilizado aún más, que de todos modos eran ricas tierras y siguen siendo ricas tierras de cultivos y de vegetación abundante. ¿La ceniza provocó algún efecto positivo años después en la tierra? Sí, en los primeros años más bien genera un efecto negativo, porque la ceniza está muy ácida, muy endurecida, y entonces los primeros años genera una infertilidad de los suelos, por así decirlo. Además de Pero la además de devastación, la devastación que hay y claro. toda la parte ahí, no. Pero en años después incluso se hicieron estudios en lo que es la escuela de agronomía y se demostró que en función de la granulometría de la ceniza, especialmente si era más o menos de grano medio, un poco más gruesa, permitía la aireación más los nuevos minerales que aportaba, y los campesinos, de que son al fin y al cabo los que pueden hablar con más propiedad, hablaban que los suelos se fertilizaron enormemente ya una vez que recuperaron, digamos, fueron removidos con los arados y todo, sí. Qué interesante. También recordar, justamente, doctor Guillermo Alvarado Induni, cómo nuestra gente, nuestros padres y abuelos en ese tiempo también empezaron a reconstruir de alguna manera también el país, porque indudablemente la tragedia de Irazú, focalizada en esta región, afectó la economía del país como un todo. Don Jorge Manuel Dengo me decía una vez que conversé con él en la casa de él, que me invitó, y hay un documento que él escribió también, para el Colegio de Ingenieros, donde él dice que cuando hay una tragedia lo que hay que hacer es poner a la gente a trabajar, o sea, ocuparla. Y eso nuevamente trae a colación, digamos, de lo de la pandemia, que es fundamental buscar lo que ahora le llaman la reinventarse, Así es. o la nueva, o sea, de Sí, buscar, sí, sí. buscar La nueva normalidad. la nueva normalidad y todo eso, que la gente cuando hay una tragedia lo que hay que hacer es ponerla a trabajar, justamente. Y don Jorge me decía eso, bueno, que eso fue fundamental. Entonces cuando vino la tragedia de Taras, por ejemplo, y todo, bueno, había que ocupar a la gente, para que la gente tuviera que hacer y no estar más bien lamentándose de la tragedia. Y eso fue una enseñanza muy grande. Se nos va a quedar mucha tinta en el tintero, pero nos gustaría mucho, doctor, que nos conversara justamente sobre esa relación que tuvo usted con el señor
Jorge Manuel Dengo, el ingeniero Jorge Manuel Dengo, el ministro del Volcán. Sí, claro, una persona que yo admiraba mucho. La primera vez que la conocí fue cuando él fue vicepresidente y que tuvimos algunas reuniones en la casa presidencial por diferentes aspectos. Como yo siempre he pertenecido al Comité Asesor Técnico de Vulcanología de la Comisión Nacional de Emergencias, como digamos, como asesor por parte del ICE, pues ahí fue la primera vez que lo conocí, pero ya él una vez retirado y todo, unos años antes de morir, pocos años, yo creo que habrá sido unos meses o años, me llamó y se comunicó conmigo. Yo en realidad no tenía contacto con él. Logró encontrar mi teléfono, mi contacto, y me llamó, me dijo que quería reunirse conmigo. Bueno, y obviamente era Claro, toda una autoridad, toda una personalidad y un gran honor. un honor. Fui a la casa de él, ahí por San Pedro justamente, y me dijo que quería compartir unos documentos originales del volcán Irazú. Y bueno, cuando yo los vi, los documentos eran los documentos de la emergencia, que me los quería. Dice: Guillermo, yo sé que usted los va a aprovechar. Y efectivamente fue muy interesante porque había un plano, un mapa grande, donde eran los puentes que habían sido afectados durante la tragedia. Ese plano no existe en ningún lado. Ya lo escaneamos, por supuesto, ya la idea es distribuirlo y todo. Y ese plano lo utilizamos para calcular los efectos que habían ocurrido que eran más allá de lo que está en la literatura. Información extremadamente valiosa. Me dio cartas, informes, bueno. Qué dicha, un gran legado y afortunadamente en buenas manos. Escogió bien esas manos el recordado Jorge Manuel Dengo. Doctor, queremos comprometerlo delante de nuestro público porque esto apenas es un barniz de ese acontecimiento en esa época, pero pocos años después, en 1968, ocurrió también la explosión del volcán Arenal. ¿Qué le parece si nos acompaña en un próximo programa para compartir toda esa vivencia científica, humana y social y cultural de la explosión del volcán Arenal? Sería un honor compartir con ustedes y especialmente para las nuevas generaciones, transmitir toda esta experiencia que se vivió en ese entonces, que tampoco la viví, no, pero sí he tenido que tragarme toda la información. Conozco toda la información escrita en periódicos, en publicaciones y todo. Entonces, claro, sería un honor, con mucho gusto. Gracias. Bueno, queda dicho. De verdad que hemos compartido con el doctor Guillermo Alvarado Induni vivencias impresionantes de la tragedia del volcán Irazú, del tiempo de la ceniza, y ya contamos con su anuencia para realizar un nuevo programa sobre la explosión del volcán Arenal en julio de 1968. Doctor, tenemos la costumbre, el pequeño ritual en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, de contar con la firma del invitado o la invitada justamente sobre una de las páginas que hemos presentado en el programa. Si nos hace el honor de que nos estampe su nombre, puede ser encima incluso de las letras, no hay problema. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Estuvimos con el doctor Guillermo Alvarado Induni, vulcanólogo, científico de la Universidad de Costa Rica, con amplia experiencia y estudios en el exterior, en Alemania, sobre el tema de la geología y la vulcanología. Los esperamos en nuestro próximo Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.